Buenas tardes. Vamos a comenzar un tema más. Espero que vayamos siguiéndonos unos a otros, no nos perdamos en el camino. Y bueno, sé que este tiempo de fin de año pues promueve o propone un poco más el descanso, pero este año ha sido literalmente de descanso todo el 2020. Entonces vamos a proseguir con nuestros temas. Espero que nos vayan siguiendo y pues bueno, yo creo que es necesario empezar, como siempre, con una oración. Y pues bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Dios Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, oh Dios, te dignes prevenir nuestras acciones con tu inspiración y proseguirlas con tu ayuda, a fin de que todo lo que hacemos y pedimos por ti comience y en ti acabe, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a proseguir con nuestros temas. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el último de este bloque, del bloque número 3, que se llama No apagar la acción del Espíritu Santo. Recordemos que este bloque 3 se llamó En la fuerza del Espíritu. Bueno, este bloque nos habla mucho acerca de la parte de los ministerios, de los carismas, del servicio que tenemos que dar. Y bueno, este es el último tema de este bloque y no es la excepción. Muy bien. Aquí pues nos habla San Pablo acerca de no apagar la acción del Espíritu Santo y acerca también del discernimiento. Esto es sumamente importante para un cristiano. Primero es necesario sí, dejarnos guiar, dejarnos mover por el Espíritu Santo a través de sus emociones e inspiraciones, como lo vimos en el libro pasado, en el primer libro de Vida Nueva, y lo veremos también en el libro de Caminar en el Espíritu. Pero por supuesto que también es sumamente importante discernir, y esa debe de ser una de las actitudes y de las actitudes principales de un cristiano, el discernimiento. Bien, vamos comenzando. Ya hemos hablado acerca de los carismas, que son dones que Dios nos regala para ponerlos al servicio de la comunidad y edificarlas. Bien, dice que siendo muchos y muy variados, son para edificar la comunidad. Para identificar estos carismas hace falta la acción del Espíritu Santo, y San Pablo en su primera carta a la gente de Tesalónica pide explícitamente no apagar la acción del Espíritu. Un dato curioso que nos da el libro, bueno, que al menos a mí me pareció así, es que esta carta a Tesalónica es la primera que escribe, y está escrita alrededor del año 45. Esto también nos da una idea de la cercanía que Pablo tenía acerca de la experiencia con las primeras comunidades que ya se habían formado y empezaban a caminar en ese tiempo, acerca de la persecución, acerca de cómo vivían, de cómo compartían. Entonces, bueno, es una buena idea que pues leamos esta carta a la gente de Tesalónica, la carta a los tesalonicenses. Y pues bueno, dice aquí el libro, por lo que seguramente había muchos mensajes proféticos en dicha comunidad, pero ni la gente ni sus líderes sabían discernir y los frenaban y hacían callar. Miren, en estos tiempos de epidemia, yo creo que es algo que nos está pasando mucho. Por un lado,
escudriñamos todo y desconfiamos de todo y sistemáticamente detenemos todo. Y hay quien se va al extremo contrario, hay quien acepta todo lo que le dicen sin pensar más. Entonces, yo creo que esa es la carnita que hay que sacarle a este tema. San Pablo dice que no hay que extinguir la acción del Espíritu. No desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Dice en la primera de Tesalonicenses, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bueno, extinguir significa apagar. Y luego dice examínenlo todo, que significa escuchar, probar, discernir. Bien. ¿Qué significa discernir? Discernir, esto está en la RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, proviene del latín discerner y significa distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Bueno, para nosotros los cristianos es a la luz del Espíritu Santo que podemos distinguir las cosas de Dios de las humanas, elegir una cosa mejor sobre otra no tan buena o no igual de buena. Por eso San Pablo nos invita a examinarlo todo y a discernir qué es lo que nos conviene. Por eso es necesario no apagar la luz de acción del Espíritu Santo, para discernir cuándo se presenta un carisma y cuándo una acción es movida por el Espíritu Santo. Lumen Gentium, la luz de las gentes, este documento nos dice: estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Y además, el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Bien, aquí lo que nos está diciendo este documento apostólico de Lumen Gentium: primero, todos los carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes, vienen de Dios y deben de ser recibidos con gratitud y consuelo, y que no deben de pedirse de manera temeraria, ni tampoco es de esperar de ellos la presunción. Es decir, no podemos pedir para presumir, ¿no? Y luego dice: y el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia, la parte jerárquica de la Iglesia. En términos muy locales podríamos decir que es nuestro párroco, y a él en este caso le compete no sofocar la acción del Espíritu, sí, pero sí debe probarlo todo y retener lo que es bueno. Él tiene esta gravísima tarea. Él debe discernir, debe escudriñar minuciosamente lo siguiente. Dice: debe existir un discernimiento humano en cuanto al contenido del mensaje de acuerdo a la doctrina de la fe católica. Esto tiene que ver con la parte de profecía que nos hablaba al principio del libro. ¿Por qué? Porque ciertamente en ese tiempo, bueno, dice que había muchas profecías, ¿no? Pero pues no sabían cuál era buena y cuál no era buena. Hoy nosotros a veces hablamos también y actuamos de cierta forma, pero no siempre actuamos de acuerdo a lo que nos pide la doctrina de la fe católica, o no hablamos siempre de acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo a la doctrina de la fe católica. Miren, hoy desde hace muchos años, hace unos 30, 40 años aproximadamente, se ha puesto muy de moda la parte de la nueva era, todo este movimiento de la nueva era, que nos habla acerca de ángeles, nos habla acerca de las buenas vibras, y bueno, viene de toda una mezcla de cosas que
pues no son de Dios, que no van de acuerdo a la doctrina de la fe católica. Y algunos están disfrazados. Algo que visiblemente no tiene nada que ver con nuestra fe católica, con nuestra doctrina, y que a todas luces es contrario a ella, por ejemplo, pues son los horóscopos, ¿no? Toda esta cosa de la energía y los chakras y todo eso, pues nada tiene que ver con nuestra doctrina de la fe católica. Y particularmente eso de los horóscopos, bueno, pues de hecho va en contra, ¿no?, de lo que nos enseñan, de lo que nos enseña la doctrina de la fe católica. Porque bueno, pues toda la parte de la adivinación y todo eso, pues está por escrito y está en la Sagrada Escritura. Pero por otro lado, decía que hay algunos que se disfrazan. Y pues bueno, hay mucha gente aún, yo conozco hermanos dentro de nuestra parroquia que aún creen en esta parte de la angelología, ¿no? Y que son, no solamente son 3 ángeles los que hay, y que son muchos, sí, efectivamente son muchos, pero pues no conocemos sus nombres más que de 3, ¿no? Que es el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Y a cada uno de ellos los conocemos también por su misión dentro de la historia de la salvación que nos narra la Biblia misma. Pero bueno, ustedes saben que me refiero a toda esta onda retiro lo dicho, a toda esta parte de que los ángeles y que cómo se llama tu ángel y que le pones nombre a tu ángel y que no sé qué tanto. Bien, pues eso no tiene que ver con la doctrina de la fe católica, y sin embargo se disfraza. Por eso es importante discernir, sí, principalmente al párroco, en este caso, el contenido de este mensaje, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí me ha tocado dentro de algunas catequesis debatir al respecto con algunos hermanos. Y al respecto, por ejemplo, de los ángeles, ¿no? Pero nosotros también, fuera de la catequesis, a lo mejor fuera del ambiente propiamente de iglesia, tenemos que examinarlo, discernirlo todo y ver el contenido del mensaje, no solamente la forma. Esto es muy importante, y decíamos que esto debe de ser una de las características principales del cristiano. Discernirlo todo, dice San Pablo, disciernanlo todo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Segundo, la edificación a los demás, y por supuesto como producto de esto, pues la paz que genera. Tiene que ver con el mensaje, por supuesto. Si el mensaje no edifica, si el contenido no edifica a los demás, no edifica a la comunidad parroquial, dentro de la familia, pues entonces pues hay que desecharlo, ¿no? Hay que hacerlo a un lado, porque por supuesto no va a producir paz, sino va a producir lo contrario. Y por supuesto en sometimiento a los dirigentes y a los pastores. Esto también es importante porque muchas veces pensamos que cuando aprendemos un poquito más y empezamos a analizar las situaciones de iglesia y empezamos a razonar humanamente todo lo que se vive dentro de nuestra iglesia católica, dentro de nuestra familia, a veces nos surgen dudas y a veces nos surgen posiciones que nos enfrentan a nuestros dirigentes, a nuestros pastores. Le hace a nuestro párroco, a nuestro jefe de sector, a nuestro catequista, etcétera, a quien esté en ese momento como autoridad. Y por supuesto que esto no puede ser, porque pues las cosas de Dios unen. El Espíritu Santo congrega y mantiene unida a la comunidad, no divide. Cuando no existe este sometimiento a los dirigentes y a los pastores, pues entonces quiere decir que a lo mejor está movida la persona que está en contra de las disposiciones de la autoridad, que esta persona está movida a lo mejor por soberbia, por ira, por resentimiento, por 1000 razones, y pues tampoco es un mensaje de acuerdo a la doctrina de fe católica, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso. Pero bueno,
Esto es importante, no solamente para las cosas de iglesia, sino para toda la vida cotidiana en la que nos encontramos. Y miren, sobre todo en estas épocas de epidemia, ¿no?, que ahora se llama pandemia porque está en todo el mundo, tenemos que discernir, tenemos que ver los mensajes y escucharlos detenidamente y ver si tiene que ver con nuestra fe católica, si es acorde a la misma, si nos produce paz, si nos puede edificar, o lo contrario. Y por supuesto, si esto tiene que está en sometimiento en este caso, por ejemplo, a nivel mundial, con respecto a lo que nos menciona el Papa. Hay un artículo, hay un video de una página que se llama Que no te la cuenten, del padre Oliver Rabasi, donde nos habla, por ejemplo, acerca del dilema en que se encuentran algunas personas con respecto a las vacunas que generan a partir de fetos humanos, de niños abortados, para producir vacunas contra enfermedades. Esto en algunas personas, por supuesto, genera cierta, ¿cómo decirlo?, incertidumbre al respecto de si debe o no ponérsela. Y bueno, la Santa Sede ya ha pronunciado su posición al respecto. Entonces, por supuesto, estas son las cosas que nosotros tenemos que buscar para discernir. Algunos ni siquiera estaban enterados de esto. Una de estas vacunas, pues es la vacuna, creo que contra la rubeola o algo así, ¿no? Entonces, es muy común. Y entonces el padre Oliver Rabasi dice, bueno, la Santa Sede dice que, bueno, pues no hay problema si se trata de salvar la vida, pero si produce alguna inquietud, pues lo mejor es no aplicarla, ¿no? Entonces lo deja a libre albedrío, pero por supuesto esto también tiene que ver con esta parte del discernimiento. Les recomiendo ese canal, lo voy a dejar en la cajita de la descripción para que visiten el canal y particularmente ese video por si les interesa. Tiene videos muy interesantes el padre Rabasi. Y pues bueno, esto es parte del discernimiento que debe existir en nosotros, ¿cierto? No podemos vivir aceptando todo, no podemos vivir tampoco rechazando todo. Tenemos que dejar actuar la acción del Espíritu Santo. Tenemos que discernir, tenemos que elegir lo que es bueno y dentro de lo bueno lo que es mejor. Y pues bueno, vamos a seguir. Nos sigue hablando acerca de los carismas y dice que cuando un carisma se repite, básicamente es porque, o muy probablemente es porque la persona pues tiene cierto crecimiento espiritual, hay constancia, etcétera. Y bueno, pues esto tiene que ver con la solidez espiritual también que se ha adquirido. Nos sigue hablando acerca del discernimiento del tema y dice que el discernimiento intuitivo es la iluminación de Dios. Es Él quien interviene y cuando no es Él, sino los otros posibles espíritus. Hay veces que discernimos de inmediato y bueno, esto es obviamente acción directa del Espíritu Santo, iluminación directa de Dios. Dice, pero es importante poner atención a lo que dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 12 con respecto a la responsabilidad de emitir juicio o autenticidad. Recordemos que esto le toca a la autoridad correspondiente, a quienes tienen la autoridad correspondiente en la iglesia. Por esta razón, dice que una comunidad no debe de ser dirigida por profetas, sino por pastores. Muchas veces sucede que los hermanos que estamos dentro de los grupos de iglesia, particularmente, a veces como grupos estamos en desacuerdo, a lo mejor con lo que el párroco en ese momento, determina para cierta situación, ¿no? Por poner un ejemplo, no quiero agredir a nadie, ni es mi intención tampoco, pero voy a poner este ejemplo.
Vayamos a los coros, ¿no? Hubo un tiempo en el que nuestro párroco indicó que los coros tenían que tomar el retiro carismático y que tenían que tomar, por supuesto, posteriormente a eso, después del retiro, catequesis, y por supuesto esta tenía que darse en un ambiente de pequeña comunidad con todas las obligaciones que esto corresponde. Por supuesto, la mayoría de las personas de los coros se opusieron porque esto implica mucho trabajo y por supuesto también mucho tiempo. Pero también es cierto que Dios nos da el tiempo necesario para hacer las cosas que nos pide. No nos va a pedir algo que no podamos hacer. Por supuesto, esto creo que nunca prosperó. Muy pocas personas de los coros están viviendo en pequeña comunidad. Y muchas menos siquiera quieren tomar catequesis o algo que instruya. Esto es malo porque como imagen corporativa pues nos da un tachecito en vez de una palomita, ¿no? Porque la gente ve, la gente nos conoce porque somos personajes públicos, todos nos conocen porque vamos a la iglesia, sabe quiénes somos, qué hacemos, sabe quiénes son nuestras familias, quién es la esposa, quién es el esposo, quiénes son los hijos, cómo se comportan, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, los coros del ejemplo, no estoy diciendo que así sea en la realidad, los coros del ejemplo están siguiendo a un profeta, no están siguiendo a la autoridad, entonces no se están sometiendo y esto es incorrecto, ¿no? Entonces ahí no hubo discernimiento por parte de los integrantes de estos coros del ejemplo. Bueno, y entonces por eso dice, no debe de ser dirigida por profetas sino por pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los ministros ordenados. En el tema siguiente vamos a hablar al respecto. Muy bien, esto nos lleva a evitar los dos extremos. Por un lado, frenar todo sistemáticamente y por el otro, aceptar sin discernir todo, sin discernimiento todo. San Pablo en Romanos 12 nos dice, y hay dos citas aquí, lo pueden ver. De hecho, el libro nos recomienda leer el capítulo 12 de San Pablo. Y vamos a ver. Dice, leer los capítulos 12 al 14 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 12 de la carta a los Romanos y el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Entonces esto queda de tarea, repito. Ustedes lo ven en su libro, por supuesto, pero por si no lo tienen a la mano. Capítulos 12 a 14 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 12 de la carta a los Romanos y el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Esta pues queda como tarea ahí para que vayamos reflexionando al respecto. Pero particularmente en esta cita de Romanos nos dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia de Dios que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe según el carisma que Dios le ha entregado. Así que tenemos la primera cita, sigue. Tenemos carismas diferentes, según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los demás, si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Siguiente cita. Yo creo que estas dos citas de la carta a los Romanos nos hablan al respecto. No apagar la luz, la acción del Espíritu Santo y discernir todo. Entonces, si Dios nos da un carisma, si Dios nos regala un don para ponerlo al servicio de los demás,
tenemos que ponerlo a trabajar. Pero para determinar si ese don es de Dios o no, tenemos que discernir. Para determinar si una acción tiene que ver con lo que le agrada a Dios, con lo que es perfecto o no, tenemos que discernir. Tenemos que ver las cualidades que Dios nos da para ponerlo al servicio de la comunidad y hacerla crecer. Es necesario esto. No podemos vivir solamente en el inmanentismo, en el aquí y el ahora, en lo que tengo ahorita y no ver a futuro. Recordemos que todo lo que hagamos, y esto lo decía el buen Padre Trini, tenemos que hacerlo con un sentido de eternidad. El discernimiento requiere la luz del Espíritu Santo y cuando se intenta manipular es inentendible. No hay de otra. Entonces, recapitulando, más bien concluyendo, tenemos que dejar que corra, que la acción del Espíritu Santo no se apague. Es decir, que siga encendida. Tenemos que discernir todo. Tenemos que discernirlo en 3 puntos, ya lo decíamos, con base a la doctrina de la fe católica, si edifica o no, si edifica o no a los demás y produce paz, y si está sometida a los dirigentes o no. Y siguiente punto de conclusión: necesitamos una comunidad que sea dirigida por pastores y no por profetas. Bueno, hermanitos, espero que no se hayan aburrido con esta pequeña plática. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en el grupo de WhatsApp, ya lo saben. Y pues bueno, en este video se está grabando después el día 26 de diciembre de 2020. Por lo tanto, les deseo a todos una feliz Navidad en este tiempo de Navidad. Que Dios les conceda todo lo que quieran ustedes, pero particularmente salud, sabiduría y paz en el corazón de ustedes y de sus familias. Sabemos que nuestro hermano Pepe Cano ha partido al encuentro del Padre, y por él quiero pedirles que hagamos una oración, y por nuestra hermana muy querida Pinita, para que le dé fortaleza y a sus hijos. Recordemos que la comunión de los santos es esa, ¿no? Es orar por todos, y los que ya caminaron a la casa del Padre, pues también van a orar por nosotros. Bueno, hermanos, pues muchas gracias, feliz Navidad, y pues estamos en contacto. Nos escuchamos en un siguiente video, y paz y bien a todos. Vamos a terminar. Mas tú, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias a Dios. Muchas gracias, hermanos.